Trabajó toda su vida la tierra y nunca le temió al esfuerzo. Pero hubo algo que no supo manejar, el dinero que no era suyo. Lo pidió primero por necesidad, luego por costumbre. Sin notarlo, cambió la tranquilidad del campo por una deuda que comenzó a crecer en silencio. Durante años, su vida había sido sencilla y predecible. Se levantaba antes de que saliera el sol, caminaba entre los surcos todavía húmedos y revisaba el ganado con la misma rutina aprendida de su padre. No era un hombre rico, pero tampoco vivía con angustia. En el campo, el tiempo se mide distinto. Las cosechas marcan el ritmo y las estaciones enseñan paciencia. Había aprendido a conformarse con lo que daba la tierra y con lo que sus manos podían sostener. Su casa era modesta, construida poco a poco, ampliada cuando los años buenos lo permitían. La camioneta, vieja pero funcional, era su herramienta más importante. En el pueblo lo conocían como alguien trabajador, cumplido, de palabra. No destacaba por ambición ni por extravagancia. Su reputación se basaba en algo más simple, siempre pagaba lo que debía y no prometía lo que no podía cumplir. En el campo, el dinero no circula como en la ciudad. No hay bancos en cada esquina ni créditos preaprobados. Cuando alguien necesita efectivo, recurre a otro campesino, a un comerciante conocido o a alguien que tenga liquidez disponible. Todo funciona sobre la confianza y la memoria colectiva. Las deudas no solo se anotan, se comentan. La palabra vale tanto como la firma. Durante mucho tiempo, él vivió dentro de ese equilibrio. Si una cosecha salía mal, ajustaba gastos. Si un animal se enfermaba, buscaba soluciones dentro de sus posibilidades. No había lujos, pero tampoco excesos. La vida era limitada, sí, pero también estable. Sabía cuánto podía gastar y hasta dónde podía estirarse sin romper nada. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad, había algo más profundo. Una incomodidad que no tenía nombre. No era envidia directa ni deseo de riqueza, sino una sensación de estar siempre al margen de algo más grande. Cuando iba a la ciudad y veía vitrinas, restaurantes llenos o camionetas nuevas, sentía una distancia difícil de explicar. Volvía al campo convencido de que su vida era suficiente, pero esa comparación se quedaba rondando. La diferencia entre necesidad y deseo empezó a volverse menos clara. Aunque seguía siendo un hombre trabajador, comenzó a experimentar una pequeña frustración silenciosa, no por lo que tenía, sino por lo que no podía permitirse sin sacrificar estabilidad. Y en ese contexto, el dinero dejó de ser solo una herramienta para convertirse en una especie de frontera invisible. Aún así, durante mucho tiempo no cruzó esa frontera. Mantuvo el orden, pagó a tiempo, evitó comprometerse más de lo debido. Su orgullo estaba en no depender demasiado de nadie. El campo le había enseñado que cada decisión tiene consecuencias y que el exceso suele pagarse caro. Lo que no sabía era que esa tranquilidad, construida con años de disciplina moderada, podía alterarse con decisiones que parecían pequeñas. La estabilidad no se rompe con un solo error, sino con una serie de concesiones que al principio parecen inofensivas. Y aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de descubrir lo fácil que puede ser cambiar el ritmo de una vida cuando se encuentra una forma distinta de acceder al dinero. En ese momento, todavía era un hombre respetado, dueño de su tiempo y de su reputación. Todavía no había llamadas incómodas ni rumores en el pueblo. Solo había una vida modesta, equilibrada y aparentemente suficiente. Pero bastaría una emergencia real para que ese equilibrio empezara a moverse. El primer préstamo no tuvo nada de capricho. La camioneta se descompuso en plena temporada de trabajo y no había tiempo para esperar. Sin ella, mover la cosecha se volvía casi imposible. El mecánico habló de una reparación costosa y él hizo cuentas rápidas en la cabeza. Tenía algo ahorrado, pero no lo suficiente. Fue entonces cuando tocó la puerta de otro campesino del pueblo, alguien con quien había compartido años de trabajo y confianza. No hubo contratos ni intereses escritos en papel, solo un acuerdo sencillo y una fecha aproximada de pago. Recibió el dinero con gratitud y con la determinación de devolverlo lo antes posible. Y así lo hizo. Trabajó más horas, ajustó gastos y, en cuanto pudo, saldó la deuda. La sensación fue extraña. Por un lado, alivio. Por otro, una idea nueva. Había resuelto un problema grande sin esperar meses para reunir el dinero. Tiempo después vinieron otros imprevistos. Arreglos en la casa tras una temporada de lluvias fuertes, medicamentos para un familiar, herramientas que necesitaban reemplazo. De nuevo recurrió a conocidos. De nuevo pagó. Cada vez que lo hacía, reforzaba su reputación de hombre cumplido. El sistema parecía funcionar. Pedir no era tan grave si se pagaba. Lo que empezó a cambiar no fue su responsabilidad, sino su percepción.
descubrió que el dinero prestado se sentía distinto. No llevaba el mismo peso que el ganado vendido ni que la cosecha levantada con esfuerzo. Era más rápido, más inmediato, permitía resolver sin esperar. Esa inmediatez empezó a parecerle una ventaja. Al principio, las razones seguían siendo justificables. Una mejora pequeña en la casa que podía esperar, pero que decidió adelantar. Una compra que no era urgente, pero que hacía la vida más cómoda. Seguía convencido de que tenía el control. Seguía pagando, aunque con más presión que antes. El límite entre necesidad y conveniencia empezó a desdibujarse. No era despilfarro evidente, pero sí decisiones tomadas con menos cálculo. Se decía que trabajaría más adelante para cubrirlo, que la próxima cosecha sería mejor, que el siguiente mes compensaría el gasto actual. El préstamo dejó de ser un recurso excepcional y empezó a convertirse en una herramienta habitual. Todavía no había retrasos importantes ni conflictos, pero algo interno ya se estaba moviendo. La disciplina que antes marcaba cada gasto comenzó a aflojar. El dinero prestado le daba una sensación de margen que antes no tenía, como si pudiera estirar su realidad un poco más allá de lo que realmente producía. No lo veía como un problema, lo veía como una solución práctica. En su mente, mientras cumpliera con los pagos, todo estaba en orden. Lo que no alcanzaba a notar era que cada nueva deuda no solo comprometía ingresos futuros, también iba cambiando su relación con el esfuerzo. Poco a poco, empezó a acostumbrarse a vivir un poco por encima de su propio ritmo. El cambio no fue brusco ni evidente. Nadie en el pueblo habría podido señalar un día exacto en el que empezó el problema. Desde afuera, seguía siendo el mismo hombre trabajador, el mismo que recorría sus tierras al amanecer y que participaba en las conversaciones habituales frente a la tienda. Pero por dentro, algo había cambiado. El préstamo dejó de ser una herramienta para emergencias y empezó a convertirse en una extensión natural de su forma de vivir. La siguiente vez que pidió dinero no hubo una urgencia real. No se había descompuesto nada, no había enfermedad ni daño inesperado. Simplemente quiso aprovechar una oportunidad que, según él, no podía dejar pasar. Un viaje a la ciudad para comprar algunas cosas que no eran estrictamente necesarias, pero que representaban comodidad. Se dijo que trabajaría más adelante para cubrirlo, que no era una cantidad tan grande, que todo estaba bajo control. Pagó, aunque con más esfuerzo que antes, y como logró cumplir, esa pequeña tensión se diluyó rápido. La mente guarda más la sensación de haber resuelto que la incomodidad del proceso. Así, la siguiente decisión fue aún más fácil. Un gasto adicional aquí, otro pequeño préstamo allá. Nada escandaloso, nada que pareciera desproporcionado. El dinero prestado empezó a sentirse liviano, casi neutral. No dolía gastarlo como dolía gastar lo que había ganado con meses de trabajo. No había detrás el recuerdo del calor, del cansancio o del tiempo invertido. Era dinero inmediato, disponible. Y esa disponibilidad comenzó a generar una sensación peligrosa, la ilusión de margen. Sin darse cuenta, empezó a planear contando con recursos que todavía no tenía. La próxima cosecha cubriría esto. La venta de un animal compensaría aquello. El problema no era solo el monto, era el hábito que se estaba formando. El préstamo ya no era un evento excepcional, era parte del ciclo. Los pagos comenzaron a ajustarse más. A veces pagaba solo una parte. A veces pedía un nuevo préstamo para cubrir el anterior. Seguía convencido de que no había perdido el control, porque aún no había consecuencias visibles. Pero la presión interna empezó a acumularse. El sueño se volvió más ligero. Las cuentas mentales más frecuentes. En el pueblo, todavía conservaba su reputación. Nadie sospechaba que su relación con el dinero estaba cambiando. Sin embargo, él sí lo notaba, aunque no lo admitiera. Cada vez que viajaba a la ciudad y gastaba más de lo planeado, sentía una mezcla de entusiasmo y culpa. El gasto le daba una satisfacción momentánea, como si estuviera compensando años de limitaciones. Pero esa satisfacción duraba poco. Luego venía la preocupación silenciosa. Lo más delicado no fue el monto total de las deudas, sino la transformación interna. El esfuerzo dejó de ser el único camino para obtener lo que quería. Ahora existía un atajo. Y los atajos, cuando funcionan al principio, parecen inofensivos. La disciplina que durante años había sostenido su estabilidad empezó a erosionarse, no porque hubiera decidido abandonarla, sino porque se convenció de que podía flexibilizarla sin consecuencias. Cada pequeño desliz parecía manejable por separado. Lo que no veía era que todos juntos estaban cambiando su estilo de vida. Ya no gastaba solo en resolver problemas, empezaba a gastar para sentirse distinto, para escapar, aunque fuera por unos días, de la sensación de estar siempre limitado. El préstamo dejó de ser una solución práctica y empezó a convertirse en una forma de alivio. Y cuando el dinero comienza a utilizarse como alivio,
el problema ya no es financiero, es emocional. El deterioro no ocurrió de un día para otro, fue acumulativo. Primero un pago retrasado, luego una promesa de cubrirlo la semana siguiente, después otro préstamo para completar el anterior. La rueda comenzó a girar más rápido de lo que podía sostener. Lo que antes era una ayuda puntual empezó a convertirse en una cadena. Las llamadas comenzaron discretas, recordatorios respetuosos, mensajes breves preguntando cuándo podría pasar a saldar la cuenta. Él respondía con seguridad, convencido de que resolvería pronto, pero los ingresos ya no alcanzaban para cubrir todo. Cada cosecha venía comprometida desde antes de levantarse. Cada venta tenía destino marcado. En el pueblo, la información circula sin necesidad de anuncios. Alguien comenta, otro confirma, y pronto la historia se instala. Su nombre empezó a mencionarse en conversaciones que él no escuchaba directamente, pero que intuía. La reputación que había construido durante años comenzó a resquebrajarse. Ya no era solo un hombre trabajador, ahora era alguien que debía. Algunos prestamistas se volvieron más insistentes. Las visitas dejaron de ser cordiales. Llegaban sin aviso, se quedaban más tiempo del necesario, hablaban en tono más firme. No siempre eran personas pacientes. En el campo, el dinero también puede venir de manos equivocadas, y cuando esas manos llaman, no lo hacen con suavidad. La presión empezó a sentirse en su casa, las conversaciones se volvieron tensas. El dinero dejó de ser un tema abstracto y se convirtió en presencia constante. Cada sonido del teléfono generaba inquietud, cada visita inesperada alteraba el día. Ya no se trataba solo de pagar, sino de sostener la dignidad frente a los demás. Lo más difícil no fue la deuda en sí, sino la pérdida de confianza. Cuando intentó pedir nuevamente, algunos se negaron, no con insultos, sino con excusas. Ahora no puedo, estoy justo también. Entendió el mensaje sin que se lo dijeran directamente. La puerta que antes se abría con facilidad ahora estaba entrecerrada. Y fue ahí cuando sintió el verdadero peso de lo que había construido. No solo debía dinero, debía credibilidad. La palabra, que en el campo vale tanto como cualquier firma, ya no tenía el mismo respaldo. Esa pérdida fue más profunda que cualquier interés acumulado. Las noches se hicieron más largas. No era solo el cálculo de números lo que lo desvelaba, era la sensación de estar atrapado en algo que él mismo había alimentado. Las decisiones que parecían pequeñas empezaban a mostrar su costo real. No había un villano claro, nadie lo había obligado, todo había sido gradual. El pueblo siguió su ritmo, pero él dejó de caminar con la misma tranquilidad. Cada mirada parecía cargar juicio, incluso cuando no era así. La mala fama no necesita confirmación, basta con la sospecha. Y cuando alguien pierde la confianza colectiva, recuperarla es más difícil que pagar cualquier deuda. La caída no fue financiera primero, fue social. Y en un entorno donde la confianza es la moneda principal, esa caída pesa más que cualquier cifra. Cuando en verdad necesitó dinero por una razón legítima, ya nadie quiso prestarle. Una avería inesperada en el campo, un gasto que no podía postergar. Tocó puertas que antes se abrían sin preguntas y esta vez encontró distancia. No hubo reclamos directos, solo negativas suaves que confirmaban lo evidente, la confianza estaba agotada. Fue entonces cuando empezó a llamar con más frecuencia a sus hijos, que ya vivían en la ciudad. Al principio les hablaba de dificultades reales. Ellos ayudaban como podían, enviando algo de dinero para cubrir lo urgente, pero las llamadas se volvieron más constantes, más cargadas de presión. No siempre era una emergencia clara. A veces era simplemente la sensación de no poder respirar sin apoyo externo. Cansados de enviar dinero sin entender bien el destino, sus hijos buscaron una solución que, desde la ciudad, parecía ordenada. Le consiguieron tarjetas de crédito. Le explicaron límites, fechas de corte, pagos mínimos. Para ellos era una herramienta formal, con reglas claras. Para él, fue descubrir una nueva forma de acceder a dinero que tampoco sentía completamente suyo. La primera vez que usó la tarjeta fue con prudencia. Una compra necesaria, un gasto justificado. Pero pronto apareció algo distinto. Viajes a la ciudad que no eran indispensables, comidas fuera de lo habitual, compras que antes ni siquiera consideraba. El crédito le daba una sensación de amplitud, de pertenecer a un ritmo que no era el suyo. En la ciudad, nadie conocía su historia, nadie sabía cuánto debía en el pueblo. Cada viaje traía un alivio momentáneo. Era una forma de escapar del peso que había dejado atrás, pero el alivio duraba poco. Al regresar, las deudas seguían ahí, ahora multiplicadas por intereses y fechas límite que no siempre entendía del todo. El crédito no resolvía el problema, lo sofisticaba. Lo que empezó como ayuda familiar se convirtió en otro ciclo. Ya no solo debía a personas del campo, ahora debía a una entidad impersonal que no olvidaba ni negociaba con palabras. El patrón era el mismo,
gastar primero, preocuparse después. En el fondo, ya no se trataba de necesidad. Era una forma de huir de la incomodidad que él mismo había creado. Y mientras más intentaba aliviarla con dinero que no producía, más profundo se volvía el agujero. El punto de ruptura no llegó con una amenaza directa ni con una escena dramática. Llegó cuando dejó de poder organizar las cifras en su cabeza. Las deudas ya no eran montos aislados, eran un conjunto desordenado que se superponía. Prestamistas del pueblo, compromisos atrasados, tarjetas con intereses creciendo en silencio. Por primera vez, no pudo calcular con claridad cuánto debía realmente. Las llamadas dejaron de ser ocasionales y se volvieron constantes. Algunas ya no eran cordiales. Las fechas límite empezaron a cruzarse. Lo que antes era una presión soportable ahora se sentía como un cerco. Dormía poco. Se levantaba antes del amanecer, no por disciplina, sino por preocupación. La tierra seguía ahí, el ganado también, pero la tranquilidad que había definido su vida desapareció. Intentó resolverlo trabajando más. Vendió algunos animales antes de tiempo, adelantó cosechas, aceptó precios más bajos solo para tener efectivo inmediato. Pero el dinero que entraba salía con la misma velocidad. No alcanzaba a cubrir todo. Cada pago resolvía una parte y destapaba otra. El momento más difícil no fue frente a los prestamistas, fue frente a sí mismo. Una tarde, revisando papeles y estados de cuenta, entendió que ya no estaba luchando contra circunstancias externas. Estaba enfrentando las consecuencias acumuladas de sus propias decisiones. No había sido una mala cosecha ni una desgracia inesperada. Había sido una suma constante de pequeños excesos sostenidos en el tiempo. Por primera vez reconoció algo que antes evitaba nombrar, no había sabido detenerse. Había confundido acceso con capacidad. El hecho de poder pedir no significaba poder sostener. El hecho de que alguien prestara no significaba que él pudiera pagar sin alterar su vida. La vergüenza se mezcló con el cansancio. No era solo el miedo a perder bienes, era la sensación de haber perdido el control de algo que antes dominaba con disciplina. La reputación dañada, las conversaciones incómodas, la tensión con sus hijos, todo formaba parte del mismo círculo. Ese día no tomó decisiones impulsivas, no hizo promesas grandilocuentes, simplemente aceptó que el problema era más grande de lo que quería admitir. Y aceptar eso fue el primer gesto real de cambio. Entendió que no podía seguir pidiendo para tapar huecos, no podía seguir apostando a una cosecha futura para resolver errores pasados. La ruptura fue interna, dejó de buscar soluciones rápidas y empezó a considerar algo que antes rechazaba, perder parte de lo que tenía para recuperar la tranquilidad. La idea le dolía, pero también le ofrecía una salida concreta. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cómo conseguir más dinero. Pensó en cómo detener la hemorragia, y esa diferencia marcó el inicio de una etapa distinta, menos cómoda, pero más honesta. La decisión de vender no fue inmediata. Durante días caminó por sus tierras con una sensación difícil de aceptar. Cada parcela tenía historia, cada animal representaba años de trabajo. Deshacerse de algo de eso no era solo una transacción, era reconocer que había llevado su vida más allá de lo que podía sostener. Al principio intentó vender lo mínimo. Algunos animales, una pequeña fracción de terreno menos productivo, herramientas que podía reemplazar después. Pensó que sería suficiente para cubrir lo más urgente, pero al hacer las cuentas con calma, entendió que la deuda era más profunda. No bastaba con aliviar la presión, necesitaba eliminarla. Las conversaciones fueron incómodas. Algunos compradores sabían que vendía por necesidad y ofrecían menos de lo justo. Aceptar esas condiciones le dolía, pero rechazar la venta implicaba seguir atrapado. Por primera vez, no estaba negociando desde la fuerza, sino desde la urgencia, y eso cambia todo. Cada venta fue un golpe silencioso al orgullo. No había público, no había comentarios directos, pero él sabía que el pueblo entendía lo que estaba pasando. Lo que más pesaba no era la pérdida material, era la sensación de haber retrocedido años de esfuerzo. Sin embargo, al mismo tiempo, cada pago saldado traía un alivio que hacía tiempo no sentía. Cuando liquidó las deudas más grandes, experimentó algo nuevo: silencio. El teléfono dejó de sonar con insistencia. Las visitas inesperadas desaparecieron. Las fechas límite ya no marcaban el calendario. No se sintió victorioso, se sintió ligero. Las tarjetas también fueron canceladas. Sus hijos participaron en el proceso, esta vez con menos reproches y más claridad. Entendieron que ayudar no significaba facilitar más crédito, sino acompañar un cambio real. Las conversaciones se volvieron más directas. Ya no se trataba de rescatarlo, sino de establecer límites. Al final, su patrimonio era menor. Tenía menos tierra, menos ganado, menos margen, pero tenía algo que había perdido durante años: tranquilidad.
La vida no volvió a ser abundante ni cómoda, volvió a ser proporcional. Aprendió que el precio de recuperar la paz no siempre es cómodo. A veces implica renunciar a lo que costó años construir, no porque el esfuerzo no valiera la pena, sino porque sostener un error también tiene un costo. No hubo celebración cuando terminó de pagar, no hubo aplausos ni reconocimiento, solo una sensación interna de haber cerrado un ciclo que nunca debió prolongarse tanto. La lección no vino acompañada de orgullo, vino acompañada de claridad. Y esa claridad, aunque tardía, fue más valiosa que cualquier bien que había vendido, porque le devolvió algo que el dinero prestado le había quitado poco a poco, el control sobre su propia vida. Con el tiempo, la vida volvió a un ritmo más sencillo, no igual al de antes, pero más honesto. Se levantaba temprano como siempre, recorría lo que quedaba de sus tierras y trabajaba con una conciencia distinta. Ya no pensaba en ampliar, en adelantar, en estirar su realidad más allá de lo que producía. Pensaba en sostener. El pueblo dejó de hablar, porque cuando ya no hay conflicto, el interés desaparece. La reputación no volvió intacta, pero se estabilizó. Pagó lo que debía y eso, en un entorno donde la memoria es larga, tiene peso. No todos olvidaron, pero al menos ya no había desconfianza activa. Con sus hijos la relación se volvió más clara. Menos presión, menos llamadas urgentes. Entendieron juntos que ayudar no significa financiar desorden. Las conversaciones ahora giraban en torno a límites, no a rescates. Él también dejó de pedir por impulso. Aprendió a distinguir entre necesitar y querer escapar. No se convirtió en un hombre diferente, pero sí en uno más consciente. Entendió que el acceso al dinero no equivale a la capacidad de sostenerlo, que poder gastar no significa poder pagar sin alterar la paz. Durante años confundió crédito con crecimiento, cuando en realidad estaba adelantando una factura emocional. La reflexión no fue dramática, fue simple. Cada estilo de vida tiene un tamaño, y forzarlo tiene consecuencias. La tranquilidad que había perdido no se debía a la falta de dinero, sino a haber vivido por encima de su propio ritmo. Al final, no se trató de cuánto ganó ni de cuánto perdió. Se trató de reconocer sus límites, porque cuando se ignoran, el costo no es solo financiero, es la calma. Y esa, una vez que se pierde, cuesta más que cualquier deuda. Si esta historia te dejó algo, apóyanos con un like y suscríbete al canal. ¿Qué reflexión te llevas hoy? Te leo en los comentarios.